Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. ¿Escuchan? Bueno, para las personas que ya me escucharon en la clase pasada por 40 minutos, lo siento. Vamos a estar 30 minutos más, me van a tener que escuchar. Y el día de hoy, como ya les han contado, comenzamos una nueva serie. Comenzamos a ver el Evangelio de Juan, hemos terminado Filemón. Y antes de adentrarme a lo que es la porción que nos toca, no me gustaría presuponer que todos estamos relacionados ni familiarizados con el Evangelio de Juan, ni familiarizados con todos los evangelios. Entonces me gustaría contarles cuál es la diferencia del Evangelio de Juan en comparación con los demás evangelios, los evangelios sinópticos, como se le conoce. Los evangelios sinópticos, haciendo referencia al Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas. Estos evangelios sinópticos nos cuentan el ministerio de Cristo desde una perspectiva diferente. Cada uno de los autores de los evangelios tienen su propia perspectiva del ministerio de Cristo. Juan tiene una perspectiva diferente. Sin embargo, los evangelios sinópticos tienen mucha similitud tanto en el contenido de las historias, tanto en el orden de las historias. Si ustedes han pasado por los evangelios, han ido a los evangelios, se van a dar cuenta que inclusive hay porciones que se repiten. Estamos leyendo los evangelios y pasamos al otro evangelio y es algo que ya nos contó Marcos, que ya nos contó Mateo, y por eso se le considera los evangelios sinópticos. Comparten muchas similitudes. Y lo que hace la diferencia con este evangelio, el evangelio que vamos a comenzar a estudiar, el evangelio de Juan, es que es un evangelio donde Juan va a escoger 8 historias, muchas de las cuales se repitieron en los evangelios sinópticos. Juan va a escoger solo 8 historias y lo que va a hacer Juan es que nos va a ilustrar los detalles de esas historias. Nos va a dar detalles que no nos dan los demás apóstoles, los demás testigos oculares, nos va a dar información completamente nueva. Inclusive lo que va a hacer Juan va a ser que si escuchamos una historia en los demás evangelios y se acabó de golpe y no encontramos más información ni ninguna explicación, lo que hace Juan es darnos una explicación de por qué pasó lo que pasó. Y esto es un recurso que solo está utilizando Juan y eventualmente lo vamos a ver a través del evangelio. Lo que hace Juan prácticamente, no sé si ustedes están familiarizados con Rembrandt. Rembrandt es un pintor holandés. Lo que hace Rembrandt en sus obras es que Rembrandt pone un contexto completamente oscuro, pinta una escena y utiliza la luz como elemento, como recurso para ayudarle al público a tirar la atención donde Rembrandt quiere que esté la atención.
Entonces, quiero que vean dos imágenes. La primera es la del sacrificio de Isaac, y quiero que vean cómo Rembrandt tiene un contexto oscuro alrededor y está iluminando aspectos que para él son bien importantes. Entonces, cuando nosotros llegamos a la obra, nuestros ojos inevitablemente van al cuerpo de Isaac, a la mano de Abraham, al cuchillo, al ángel tratando de interrumpir lo que está haciendo. También quiero que vean la obra de Tomás. ¿Se acuerdan cuando Tomás quiere ver el costillar de Cristo y quiere meter el dedo en el costillar porque quiere pruebas de que Cristo ha resucitado? Entonces dense cuenta del contexto, dense cuenta de la oscuridad, dense cuenta de cómo ilumina los rostros de los apóstoles, cómo ilumina el costillar de Cristo, cómo ilumina las manos. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? ¿Qué tiene que ver Rembrandt con la Biblia? La verdad es que nada, pero quiero hacerles entender cómo Juan puede ser considerado como el Rembrandt de los evangelios, así quisiéramos hacerlo, porque Juan va a agarrar las mismas historias y nos va a ilustrar estos detalles de las historias que nos van a ver con claridad, nos va a ayudar a ver con claridad la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, cómo Cristo es el Hijo de Dios, cómo Cristo es Dios encarnado. Y este es el Evangelio de Juan. Juan va a escribir 21 capítulos con el objetivo de ayudarle a entender al lector que Cristo es divino, que Cristo siempre ha existido y que Cristo es Dios mismo. Y este objetivo lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31. Juan explícitamente nos dice: he escrito este evangelio para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan nos está diciendo su objetivo explícitamente al evangelio al escoger estas historias, ilustrar estas historias. Quiere que creamos y que creyendo tengamos vida en su nombre. Y en todo este evangelio Juan va a escoger sus palabras de una manera muy inteligente. Juan, en el capítulo 20, versículo 31, cuando nos dice: porque quiero que ustedes crean para que crean y creyendo tengan vida en su nombre, creyendo tengan una fe verdadera en el Hijo de Dios, puedan tener vida abundante, vida eterna, vida que trasciende. Y esta palabra creer en el Evangelio de Juan se repite alrededor de 100 veces, un poquito más de 100 veces. Y esto es un detalle bien importante, porque cuando nosotros analizamos los demás evangelios, los evangelios sinópticos, esta palabra creer solo se repite alrededor de 40 veces, menos de 40 veces. En los 3 evangelios, Juan le está utilizando más de 100 veces. Y esto es como una luz que nos va indicando cuál es la intención de Juan, dónde quiere llevarnos Juan. Juan nos está diciendo: quiero que crean, y como quiero que crean, voy a utilizar esta palabra en todo mi evangelio, porque quiero producir en ustedes fe salvífica, fe que trasciende, fe que les da vida. Y es lo que nosotros nos vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Antes de adentrarnos bien a la porción, me gustaría hacer una oración y continuar con la porción que nos toca el día de hoy. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, te doy gracias porque me permites estar compartiendo tu palabra. Te pido que tu Espíritu me guíe, me ilumine y primeramente, Padre, que lo que he aprendido, que lo que he estudiado pueda transformar mi corazón. Ayúdame a ver a Cristo como esta luz que resplandece en las tinieblas. Ayúdame a ver a Cristo como glorioso, todo divino. Ayúdame a someterme a su voluntad, a obedecerlo, a amarlo, Padre. Y te pido que esta enseñanza, que tu palabra siendo predicada, que tu palabra siendo expuesta, transforme el corazón de mis hermanos, les ayude a comprender la realidad de quién es Cristo y esto pueda transformar su vida, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y Juan empieza así su evangelio con estos versículos que prácticamente podríamos describirlos como un poema. Evangelio empieza a platicarnos del Verbo, de la luz que existía y nada ha podido extinguirla. Y Juan, de nuevo, va a utilizar en todo su evangelio las palabras de una manera bien inteligente. Lo que hace Juan al contarnos que desde el principio, en el principio ya existía el Verbo, nos está llevando a Génesis. Nosotros recordamos cómo comienza Génesis 1:1.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Y como Dios dijo, de la nada se crea todo. Entonces Juan está llevando a sus lectores al comienzo, al principio, donde no existía nada y Dios crea todo con el poder de su voz. Y Juan vuelve a utiliza esta palabra, logos, para referirse al verbo. Y así como Juan quiere impactar, resonar en la mente de los judíos, que los judíos eran los que estaban familiarizados con la escritura, con el Torá, con el Pentateuco, con Génesis, los judíos eran los que conocían Génesis, los que conocían esta palabra en el principio. Y Juan utiliza esta palabra logos para referirse al verbo, porque los judíos sabían y conocían que Dios creó todo con el poder de su logos, con el poder de la palabra, con el poder del verbo. Y entonces encontramos en Génesis 1, 1:6, 1:8, 1:11, 1:14, 1:20 a Dios diciendo, y Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Y Dios dijo que existe el firmamento existió. Y Dios dijo que existe la vegetación, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y de la nada comienza a existir todo, Dios creando por el poder de su voz. De la misma manera, los judíos estaban familiarizados con el poder creador de Dios a través de su palabra. Salmos 33:6 nos dice que por la palabra del Señor, por el logos del Señor, fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Salmos 107:20 envió su palabra para sanarlos, su palabra, y así los rescató del sepulcro. Con el solo poder de su palabra vemos a Dios creando, vemos a Dios sanando. Tu palabra, Señor, Salmo 119:89, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Entonces Juan, al utilizar esta terminología, a utilizar esta frase, a utilizar desde el principio, quiere llamar la atención de los judíos, quiere llevarlos a Génesis, quiere llevarlos al comienzo de todo. Y utilizando esta palabra logos, quiere de la misma manera impactar la mente de los judíos, que era su público, era su audiencia. Quiere decir a los judíos que logos, la fuerza creadora de Dios, el poder creador de Dios, existía desde el principio. En el principio ya existía el verbo, ya existía el logos. Y el verbo estaba con Dios. Lo que hace Juan es primero hacer una distinción entre existía el verbo, estaba, pero el verbo también era Dios. No simplemente estaba y era, sino el verbo era Dios mismo. Juan está diciendo existía estando siendo. Lo que nos está diciendo Juan, nos está hablando, nos está apuntando a la preexistencia de este logos. El logos no fue creado, esta fuerza creadora de Dios no fue creada, sino siempre ha existido, siempre ha estado en eterna comunión con el Padre. De la misma manera que Dios no ha sido creado, el Logos siempre ha existido en íntima comunión con Dios el Padre. Entonces Juan nos está apuntando a la primera verdad en esta introducción. La primera es, el Logos siempre ha preexistido en Dios, con Dios, porque es Dios. Versículo 2. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Juan nos está diciendo que Logos, por medio de Logos todo fue creado. Y si no fuese por el Logos nada hubiera podido llegar a ser. Juan nos está apuntando al poder creador de Logos. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En el Logos tiene el único don creador de vida, de impartir vida, de iluminar a la humanidad. Y la cuarta, versículo 5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. En esta introducción Juan nos está apuntando a la realidad del Logos y nos está revelando que el Logos siempre ha existido, que no fue creado, que el Logos tiene el poder creador de crear de la nada todo. El Logos es el único que tiene el poder de dar vida, el don de dar vida a la humanidad. Y el Logos es completamente soberano, que absolutamente nada ha podido extinguirlo. La obscuridad no ha podido extinguirla. Juan le está diciendo a los judíos, ese Logos, esa fuerza creadora siempre ha existido. Y no siempre ha existido, sino a través de él todas las cosas fueron creadas. Y él es el único que puede dar vida y él es el único soberano. Y de la misma manera que Juan se está dirigiendo a los judíos,
Juan se va a dirigir a los griegos y por eso utiliza esta palabra logos, porque para los griegos el logos era esta fuerza que intervenía entre la deidad o sus deidades y la humanidad. Para los judíos, para los griegos no estaban familiarizados con la escritura, no conocían Génesis, no conocían la traducción judía, no conocían a Moisés, no conocían absolutamente nada de los judíos. Sin embargo, Juan, al utilizar esta palabra logos, que también quiere impactar en la mente de los griegos, y para los griegos el logos era esta fuerza que ellos entendían como intercesora entre Dios y la humanidad. Entonces Juan lo que está haciendo es matando dos pájaros de un tiro. Juan le está hablando a los judíos y le está hablando a los griegos. Le está diciendo, no me importa qué es lo que creas, si crees en las escrituras, no me importa si no crees en las escrituras, si crees en esta fuerza, energía intercesora entre la deidad y el hombre, no me importa lo que creas, te quiero contar que este logos siempre ha existido, que este logos es el único poderoso, que crea de la nada todo, que da vida y que es completamente soberano. Esa es la introducción de Juan. Y Juan no simplemente les va a decir esto y nos va a decir esto. En el versículo 14 encontramos que Juan nos dice, y el verbo, ese logos que siempre ha existido, todopoderoso, divino, creador, soberano, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan les está llevando a la realidad de que ese logos, Dios, se ha encarnado y ha habitado entre nosotros. Y Juan utiliza la palabra habitar, la misma que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo judío está errante y Dios mismo habita, pone una tienda, pone una carpa y pone su presencia en medio del pueblo judío. Entonces Juan les está diciendo en el versículo 14 que el verbo ha puesto una carpa literalmente entre nosotros. Y que hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la realidad de lo que este versículo implica, la realidad de un Dios todopoderoso, de un Dios siempre existiendo, de un Dios creador, de un Dios todo soberano, encarnándose y teniendo una cara y teniendo un cuerpo físico, y cuando nosotros nos damos cuenta en todo el Antiguo Testamento, al pueblo judío, Dios no le permitió verlo cara a cara. Dios no permitía que su presencia estuviera en una perfecta e íntima comunión con el pueblo de Israel. Nosotros nos acordamos cuando Moisés es llamado y encuentra a Dios mismo manifestado en una zarza ardiente. Entonces cuando llega Moisés a la zarza y lo que hace Dios es decirle, apártate, no te acerques más, quítate el calzado porque estás a punto de estar cerca de mi gloria, de mi presencia. Estás a punto de pisar suelo santísimo. No te acerques más. Inclusive en el mismo Éxodo 33, 19, Moisés le pide a Dios verlo. Quiero ver tu gloria, quiero verte. Y Dios le contesta, voy a darte pruebas de mi bondad, Moisés, y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y que soy compasivo de quien yo quiero serlo, pero debo de aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie, absolutamente nadie puede verme y seguir con vida. Entonces nosotros nos encontramos a Dios privando de una perfecta comunión con el pueblo de Israel, no manifestándose de una manera física. Dios utiliza fuego, Dios utiliza nubes, Dios utiliza truenos. Cuando Dios le estaba dando la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios se manifiesta y da un poco de su probada de su gloria a través de truenos, temblores, y el pueblo de Israel está completamente impactado, atemorizado por un poco de la presencia de Dios. Pero entonces vemos en el capítulo 14 que Juan nos está diciendo que toda esa gloria, que todo ese poder, que toda la deidad, toda la divinidad de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos podido ver su gloria. Versículo 16 también nos dice Juan que de su plenitud, versículo 18, perdón, a Dios nadie lo ha visto nunca, nadie ha visto nunca. Nosotros lo podemos comprobar en el Antiguo Testamento. El único unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos los ha dado a conocer. Entonces Juan está dándole a entender al pueblo judío
que es el Logos eterno, creador, poderoso, se ha encarnado y se ha encarnado en la persona de Jesucristo, en el Hijo de Jesucristo, y a través del rostro de Cristo, a través de la persona de Cristo, nosotros hemos podido ver la gloria de Dios mismo. Y entonces encontramos a un Logos que no simplemente fue creador, todo soberano, que de la nada crea todo, que da vida a la humanidad. Vemos a un Logos que no solo crea el mundo, sino que se embarca en esta misión para salvar al mundo. Se encarna, se humilla, no considera ser igual a Dios siendo Dios, sino que toma la forma de un siervo, de un humano, se despoja de todo lo que le pertenecía, se humilla y es obediente, obediente hasta la muerte de cruz. Cristo es crucificado y entonces este Logos creador, Juan nos revela su identidad y es el Hijo de Dios encarnado, viniendo a salvar el mundo. Y la realidad es que esta luz resplandeciendo impacta la vida de las personas. Esta luz resplandeciendo es evidente ante la vida de las personas. No es una luz que resplandece y que no es vista por las demás personas. Y Juan es un testigo de esta luz que resplandece. Versículo 6. Vino un hombre que se llamaba Juan el Bautista, y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, porque Dios le dio la posibilidad, le dio la bendición de ver esa luz, de ser testigo de esa luz, y como consecuencia estaba dando testimonio de esta luz. Juan Bautista está dando testimonio porque ha sido expuesto a la luz, ha sido abrumado por la luz, ha sido impactado por la luz y como consecuencia da testimonio de esa luz. Juan Bautista está haciendo lo mismo que Juan el apóstol amado. Al ser alumbrado, al ver la luz resplandeciendo en las tinieblas, lo que hace Juan el Bautista es dar testimonio, y lo mismo que está haciendo Juan el discípulo amado, está dando testimonio a fin de que todos en él crean. Todo ser humano ha sido impactado por esta luz, todo ser humano ha sido alumbrado por esta luz. Y vean la palabra que utiliza Juan, versículo 9, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, absolutamente a todo ser humano. No simplemente a algunos, no simplemente a los discípulos, no simplemente a Juan el Bautista ni a Juan, sino esta luz alumbra a todo ser humano. La realidad es que todo ser humano no ve esa luz. Y cuando el ser humano no ve esa luz, no implica que esa luz no exista. Una persona que no tiene la capacidad de ver una luz, no significa que esa luz no esté. Simplemente la persona ciega no puede ver la luz resplandeciendo en las tinieblas. Hace como 5 años, más o menos, me operaron de los ojos. No fue una operación delicada, pero al terminar la operación tuve que utilizar unos parches porque no podía ver la luz. Tuve que estar con los parches como 1 día y medio, 2 días, y esa fue mi primera experiencia con lo que implica la ceguera. Me pusieron unos parches, tuve que estar con los parches un día y medio. Entonces, desde que salí del quirófano, me di cuenta de lo vulnerable que era sin poder ver. Me acuerdo que fue mi mamá, fue un amigo, me sentaron en una silla. Cuando comía no veía lo que comía, tenía que agarrar vasos, era horrible, no podía caminar, no podía salir, veía absolutamente nada, no veía nada, estaba en completa oscuridad, en completas tinieblas. Y eso para mí fue una experiencia que impactó mi vida, porque eventualmente, esa experiencia me dio la conciencia de lo que implica la ceguera, lo que implica no poder ver. Y a partir de ese momento fui consciente de lo difícil, lo triste que es no poder ver, la discapacidad que esto representa. Y no fue sino hasta hace unos meses que tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Tocando la Roca. Este libro lo escribe un teólogo australiano, John Hull. Y lo que hace John en este libro, porque es básicamente un diario, él nos describe cómo desde pequeño él nació con un problema en sus ojos y eventualmente fue perdiendo la vista poco a poco. Fue sometido a muchas operaciones, pero la realidad es que ninguna operación pudo traerle de nuevo
la vista, ¿no? Cada operación iba lastimando más, hasta el punto en que los doctores dijeron, ¿sabes qué, John? No podemos hacer absolutamente nada, lo único que puedes hacer es esperar hasta que pierdas la vista. Y es muy triste de verdad cuando John cuenta en su diario cómo él, el momento que nace su hijo, él no puede ver el rostro de su hijo, no conoció a su hijo, tuvo 3 hijos y ningún rostro de su hijo pudo ver. A él le encantaba la naturaleza, le encantaba caminar, era una persona que guardaba postales que lo habían impactado, ¿no? Recuerda el lugar donde conoció a su esposa y tenía un recuerdo que había atesorado y que tenía en la memoria. Algo que había visto era algo que atesoraba. Entonces nos cuenta que cómo le dolía no poder ver a sus hijos, no pudo conocer a sus hijos. Y yo no sabía, pero el cerebro es estimulado por la vista, de tal manera que en el cerebro hay una parte que va guardando la información que nosotros vamos percibiendo con la vista. Entonces esa parte es estimulada. Pero si esa parte no es estimulada, esa parte se va atrofiando. Y poco a poco se empiezan a desvanecer los recuerdos, las imágenes que visualmente tú guardaste. Y entonces él se preguntaba por qué ya no podía recordar el rostro de su esposa. Imagínate, ya no recordaba cómo lo hacía su esposa. Sabía su voz, conocía su voz, pero ya no podía darle un rostro físico. Se había olvidado completamente de su esposa, se había olvidado completamente de estas montañas y estos lagos y estos ríos que él tanto atesoraba. John llegó a un punto donde toda esta realidad empezaba a afectar su espíritu, su relación con Dios, su relación con las personas, ¿no? Y en una parte su esposa escribe que aparentemente John estaba yendo a un mundo donde ella no podía ir, porque ese mundo ella lo desconocía, y era un mundo de tinieblas, era un mundo de oscuridad. Y la experiencia que tuve al operarme, la experiencia que yo logro percibir de John, nos reafirma, y es que no es un secreto, lo triste que es vivir con esa discapacidad, lo difícil que es vivir con esta incapacidad, el imaginarte que no puedes ver las cosas, que no puedes ver a tus seres queridos, que no puedes caminar, que dependes de todos para hacer cosas. No poder ver es algo que todos podríamos estar de acuerdo y es algo horrible. Sin embargo, el no ver en este mundo temporal, en este mundo físico, es triste, pero ¿sabe lo que es más triste? El no poder ver esta luz que resplandece en las tinieblas, el estar ciego espiritualmente, el no ver ese logo resplandeciendo eternamente. Eso es lo más triste, porque no simplemente tiene consecuencias físicas en este mundo que te van a privar de muchas cosas, sino tienen consecuencias eternas. El no ver esta luz resplandeciendo en las tinieblas, esta ceguera espiritual, te va a privar de tener fe, de creer, de una vida eterna, de una vida abundante, de una vida que trasciende. Y es prácticamente lo que nos está diciendo Juan. Hay personas que no veían. Hay una frase muy interesante de John Newton, este autor de himnos cristianos, Sublime Gracia. John Newton tiene una frase que nos ayuda a ilustrar esta idea de la ceguera. Hay muchos que caminan a ciegas a plena luz del día. Y esto evidentemente no es por falta de luz, sino por la falta de vista. La luz, las personas que no ven la luz no es porque no hay luz, sino es porque están ciegos. El hecho de que una persona esté ciega no quiere decir que la luz no existe. Y si pudiéramos parafrasar esta frase, que yo lo hice, la parafraseé para ayudarnos a comprender lo que nos quiere decir John Newton, diría, hay muchos que no son capaces de ver la gloria de Dios, hay muchos que no son capaces de ver este logo resplandeciendo. Y esto no es por la ausencia de Dios, no es por la ausencia de este logo, sino es por nuestra ceguera espiritual. Y la realidad es que, como lo dice Juan, esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, toda la humanidad ha sido expuesta a esta luz, toda la humanidad ha sido iluminada con esta luz. Y podremos hablar de una revelación general, cómo Dios se comunica a través de la creación. Salmos 19:1. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza, la creación de Dios, el sol, la luna, el atardecer, el anochecer, absolutamente todo nos habla de la gloria de Dios. Lo mismo desarrolla Pablo en Romanos.
capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, lo que podemos considerar como invisible, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie, absolutamente nadie, tiene excusas de decir que la luz no ha resplandecido, de la luz que decir que la luz no brilla, de la luz de decir que el Logos no alumbra las tinieblas. Dios se comunica con su creación y Dios se ha manifestado a través de su creación. Esto es lo que nos está diciendo Juan. Todo ser humano ha sido impactado por esta luz. De la misma manera, José Saramago tiene una novela que se llama El ensayo sobre la ceguera. No tiene nada que ver con el cristianismo, pero esta frase igual nos ayuda a entender lo que está diciendo Juan. José Saramago dice: creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Somos ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Somos ciegos que pretendemos ver, pero no vemos lo que deberíamos ver. Nuestro propio pecado nos confunde de conocer las cosas que pensamos que nos hacen bien y vemos esa luz resplandeciendo en las tinieblas y existe, pero nuestra ceguera espiritual no nos permite verla. Somos ciegos que no ven, somos ciegos caminando por la vida. Y esta es la realidad de muchos de nosotros aquí. Muchos de nosotros no vemos esa luz resplandeciendo en las tinieblas. Muchos de nosotros no vemos a Cristo como el Hijo de Dios. Muchos de nosotros no somos como Juan, ni somos Juan el discípulo amado, ni como Juan el Bautista. No somos impactados verdaderamente por esa luz. No damos testimonio para que los demás crean. Y esto es una tragedia. Versículo 10. La luz resplandeció, la luz se encarnó en Cristo. Versículo 10. Pero el mundo no lo reconoció. El mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y esta es la realidad del mundo. La realidad del mundo es que no reconoce a la luz, no reconoce al Logos resplandeciendo en la eternidad. Inclusive Juan en el capítulo 7, versículo 5 nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en Cristo. Sus hermanos lo tachaban como un loco. Gente era capaz de aceptar a Cristo como un curandero, como un maestro de la ley, como una persona sabia, como un bonachón, como una persona que hacía milagros, pero no veían a Cristo como el Hijo de Dios, no veían esta luz resplandecer, no lo recibieron. Hubo un rechazo, hubo hostilidad, inclusive había personas que lo llamaban hijo de los demonios, lo llamaban blasfemo. Había personas que estaban dispuestas a creer en Cristo como un hombre bueno, pero no como el Hijo de Dios, no como esta luz que resplandece. Y es la realidad con nosotros. Vemos la gloria de Dios manifestada a través de su creación, la vemos en la gracia que nos da a nosotros día con día, lo vemos en la salud, lo vemos en la vida de las personas que queremos, lo vemos en cada día de nuestras vidas, el simple hecho de que nos permita abrir los ojos. Pero nosotros preferimos en nuestra ceguera darle otra explicación a esa realidad. Pensamos que fue mi propio esfuerzo, pensamos que fue suerte, pensamos que fue el karma, pensamos que fue mi buen comportamiento. Y es la realidad de este mundo. No es capaz de ver la luz que resplandece en las tinieblas. Su propia ceguera, nuestra propia ceguera, nos hacen pensar que el cristianismo es una opción para mejorar nuestra vida, que el cristianismo es teoría que nos ayuda a componer nuestro matrimonio, que me ayuda a ser mejor persona, pero no vemos a Cristo como el Hijo de Dios, como esa luz resplandeciendo, encarnada. Porque si lo viéramos de esa manera, nuestra vida sería un reflejo de esa realidad. Si nosotros consideramos que Cristo, esa luz resplandeciendo, esa luz creadora, esa luz todopoderosa, es el Hijo de Dios, nos someteríamos a su palabra, lo obedeceríamos, lo alabaríamos, lo amaríamos. C.S. Lewis tiene una frase en un libro que se llama Mero Cristianismo, donde dice: estoy tratando de impedir que alguien diga esta tontería que la gente dice de él. Y esta es la tontería. La gente dice: puedo aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de que era Dios. Es algo que no debemos decir, dice Lewis,
Un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo de sí mismo sería un lunático. Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Sería un lunático a nivel de un hombre que dice que es un huevo hervido. Así de loco estaría. ¿Sería un lunático o sería el diablo del infierno? Hay que tomar una decisión. O este hombre era y es hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Lo puedes hacer callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. Juan nos está revelando la ceguera, la incapacidad de la humanidad de ver esa luz resplandeciendo en las tinieblas. Juan nos habla que la humanidad está dispuesta a dar explicación a la gloria revelada de Dios. Juan nos está diciendo y nos está exponiendo la ceguera espiritual. De la misma manera que Juan nos está diciendo que había unos que sí pudieron ver esa luz, versículo 12. Pero cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios les dio el derecho de ser sus hijos, y esto no es porque nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios mismo. Es la voluntad de Dios mismo. Dios da la capacidad de ver en las tinieblas. Dios da la capacidad de poder ver esta luz que resplandece en la eternidad. Y no sé en qué situación estés, no sé si eres cristiano, no sé si crees en Cristo, no sé si ves esta luz resplandeciendo en las tinieblas. Si no lo eres, quiero darte una esperanza. Juan en este mismo libro nos dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si no eres cristiano, si no crees en Cristo, si no lo conoces, si eres incapaz de ver esta luz resplandeciendo en las tinieblas, lo único que tienes que hacer es pedirle a Cristo mismo, a Dios mismo, que te permita ver, que te permita ser impactado por esa luz, y Dios mismo lo hará. No es por voluntad humana, sino es por voluntad de Dios. De la misma manera que esta implicación, el Logos brillando en la eternidad, para nosotros, para las personas que estamos en la iglesia, es algo que relativamente conocemos. Es una verdad que no necesitamos mucha explicación. Damos por sentado que Cristo es Hijo de Dios y que Cristo ha sido eterno. Ok, probablemente lo entendemos teológicamente, pero ¿cómo lo estamos reflejando? ¿Cómo estamos siendo impactados por esa luz? Porque si no estamos siendo impactados por esa luz, lo más probable es que sigas ciego y que no estés siendo impactado, transformado, vivificado por esa luz verdadera. ¿En qué concepto tienes a Cristo? ¿Cómo ves a Cristo en tu vida? ¿Estás siendo impactado por esa luz? Porque si estás ciego, corre a Cristo y dile que te dé vista. El mismo C.S. Lewis, en su libro Crónicas de Narnia, narra la escena donde está Lucy y está acercándose a Aslan Aslan haciendo la figura de Cristo. Y entonces Lucy se acerca y se encuentra con Aslan, y Aslan le dice: Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida. Y Lucy responde: Aslan, estás mucho más grande, resplandeciente, has cambiado. Aslan responde: no, yo no he cambiado, Lucy, yo no puedo cambiar, tú eres la que has crecido. Y cada año que tú crezcas, me encontrarás más grande y más resplandeciente. Y esta es la realidad del cristiano. Cada vez que profundizamos en el crecimiento de Dios, cada vez que nos acercamos, cada vez que conocemos, vamos a ver a Dios más grande, más resplandeciente, vamos a ver esa luz resplandeciendo en la eternidad. Y cada vez que lo hagamos va a ser de una manera más grande y vamos a poder ser transformados por esa realidad. Y esto es la esperanza de Juan al escribir este evangelio, es lo que nos dice: quiero que crean en que Cristo es el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida eterna, vida que trasciende. Y de la misma manera es mi esperanza, que conforme vamos profundizando en este evangelio, seamos transformados por esa luz, veamos esa luz resplandeciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Oramos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias porque te has
manifestado en la persona de Cristo, porque te has humillado, te has encarnado y nos has permitido ver tu gloria, nos has permitido ver tu rostro en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias porque a muchos de nosotros nos has dado esa bendición, nos has quitado esta ceguera y nos has permitido verte, amarte, seguirte, nos has impactado con esta luz que resplandece, Padre. Te pido que conforme vamos creciendo en el conocimiento, esta luz se haga más grande y nuestro impacto sea más grande y nuestra transformación sea más evidente. Te pido por mis hermanos que no te conocen, que no pueden ver la gloria de esta luz, que no pueden ver esta luz resplandeciendo, que no son impactados y que prefieren darle explicaciones a otras cosas antes que a la luz, Padre. Te pido por mis hermanos porque puedan reconocer su estado y que puedan llegar a ti si esa es tu voluntad, Padre. Te doy gracias y te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo.